Hola, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Derlo Alonso, Daniela Forero y quien les habla, Jamie Pinilla. El país que escogimos fue Ucrania y el acuerdo comercial sobre el cual se le da el contexto geopolítico durante el desarrollo de este trabajo es el acuerdo comercial que hay entre Ucrania y Canadá, más conocido como el Acuerdo de PUSPA. Bueno, para iniciar, este acuerdo fue firmado el 11 de julio del 2016, en el cual se trataba de un acuerdo con resultados satisfactorios con el fin de que se pueda facilitar el comercio entre Ucrania y Canadá. En este acuerdo se establecieron como ciertos beneficios o bueno, ciertos acuerdos para las dos partes. Entre ellos es el acceso a mercados para el comercio de mercancías, en la cual Canadá eliminó el 99% de arancel de las importaciones procedentes de Ucrania en productos manufactureros, pescado, los mariscos, entre otros, así como también los productos agropecuarios que eran procedentes de Ucrania. En este caso, Ucrania también tomó la misma medida, eliminando el mismo porcentaje de arancel sobre los productos que acaban de mencionar anteriormente. Otro beneficio que se estableció en este acuerdo son las medidas sanitarias y fitosanitarias, en el cual consistía como en reafirmar los derechos y obligaciones que correspondían a las partes en virtud. Esto con el fin de que se puedan resolver los problemas que se estuvieran presentando en su momento. Seguido de eso, otro beneficio son los obstáculos técnicos al comercio. Incorpora todas las sustantivas que quedaban sujetas a las prescripciones sobre la solución de diferencias del acuerdo. Canadá como Ucrania deben mantener altos niveles de protección ambiental y al mismo tiempo intensificar sus relaciones bilaterales. Segundo, contratación pública. Los dos países deben facilitar el acceso a los mercados en condiciones no discriminatorias para la contratación de productos y servicios abarcados que superan los valores de el umbral especificados. Bueno, mi nombre es María Daniela Forero Hernández y hoy venimos a hablar acerca de la ampliación del acuerdo que se firmó contra Ucrania y Canadá. Este acuerdo se firmó el 22 de septiembre del 2023 durante la visita a Ottawa por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Gracias a este acuerdo, ellos firmaron pues el apoyo de más seguridad en el país, la estabilidad del desarrollo pues a un largo plazo en dicho país, impulsar los bienes y servicios, la inversión de desarrollo económico, la implementación de reformas sistémicas para mejorar el bienestar y general de la población de Ucrania. Y pues en esta ampliación, Canadá se compromete a proporcionar ayuda a Ucrania durante los próximos años para que las autoridades de Kyiv tengan la seguridad de que contarán con este apoyo pues predecible a lo largo de este tiempo. También podemos hablar acerca de el análisis en contexto geopolítico que pues nos habla sobre las consecuencias económicas que tuvo esta guerra con Rusia, donde pues se vio el alto incremento de los precios como de minerales, agrícolas, combustibles, fertilizantes, sin contar pues la pérdida de vida intachable de infraestructura, la pérdida de la población, todo esto que pues ocasionó esta guerra con Rusia. También pues gracias a la participación de Canadá cuentan con un acuerdo internacional con Ucrania donde apoyan pues la seguridad, estabilidad, el desarrollo, pues este país ayuda a impulsar también, pues lo nombramos anteriormente, los bienes y servicios, ayudando a mejorar pues la estabilidad económica. También pues hablamos un poco del programa FMI, que pues fue el que aprobó la solicitud de Ucrania con el seguimiento del programa de participación del director. El primer acuerdo de este tipo fue preservar la estabilidad económica y canalizar financiamiento de los donantes.
Y pues ahorita vemos lo que es la crisis actual, que es el espacio aéreo donde se encuentra cerrado pues para los vuelos civiles y las aerolíneas, que ha sido pues muy difícil transportar, eh, importar y exportar los productos que son pues producidos en Ucrania, y la pérdida pues intachable a nivel de la agricultura. Aquí en este podemos también hablar acerca de las grandes actores claves que son pues de esta guerra, que es Vladimir Putin, que es el presidente ruso, de Mikhail Putin, que es el primer ministro ruso, Sergei Lavrov, que es el ministro de Exteriores ruso, y pues las figuras relevantes de la Federación Rusia que pues influenciaron en esta guerra. Y la OTAN, también hablan de la OTAN, y pues los actores principales ucranianos que fueron pues Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, y Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, que es donde aquí nos habla pues acerca de todas las guerras, y pues fueron los actores intelectuales que empezaron pues esta guerra con Ucrania. Gracias. En cuanto al efecto del acuerdo en las relaciones internacionales, es importante tener en cuenta que este acuerdo facilitó el comercio entre Ucrania y Canadá, ya que este entró en vigor en un periodo en el que el comercio entre estos dos países estaba en auge, teniendo en cuenta que en el 2017 alcanzó los niveles más altos luego de casi 10 años. Asimismo, gracias al acceso de los mercados por medio de la eliminación de los aranceles, se vieron beneficiados países como Asia y la Unión Europea, ya que la importación de estos productos con un arancel correspondiente al 0% representó un menor costo. También es importante tener en cuenta que este acuerdo brinda a las empresas un acceso preferencial a oportunidades de adquisiciones, estableciendo compromisos en pro de la protección ambiental y global, y de igual modo la protección a los derechos de la propiedad intelectual. Esto permite a los titulares de los derechos de propiedad intelectual hacer negocios en el mercado ucraniano con una mayor confianza, en el cual se evidencia que las negociaciones entre los proveedores era un poco más armónica. Uno de los factores o de las dificultades que se presentó es que dentro de este acuerdo se hablaban de la protección a las inversiones, y de acuerdo con Robert del sindicato alemán, él expuso lo siguiente, lo cual me permito citar: nos preocupa que el acuerdo con Canadá conlleve a un empeoramiento de los estándares sociales y laborales, en el sentido de que los inversores tienen la posibilidad de demandar a los gobiernos por las decisiones y además exigirles indemnizaciones. Esto evidencia que no fue como muy favorable para las partes involucradas. Eh, y hablando en cuanto a las tensiones que generó este acuerdo, inicialmente se puede reflejar con Rusia, ya que Canadá impuso sanciones a Rusia debido a la provocada e injusta invasión a Ucrania. Entre estas sanciones, le prohíbe la exportación de 28 servicios a Rusia, entre ellas las contabilidades y publicaciones que se requieren en las industrias de petróleo, gas y alquimia. Entrando un poco a la evolución de beneficios y desafíos que generó este acuerdo, vemos un crecimiento económico de Canadá y de Ucrania, contribuyendo claramente al desarrollo y a la expansión armoniosa del comercio mundial, proporcionando aspectos favorables en cuanto a la actividad empresarial, abriendo nuevos mercados y las posibilidades para los ciudadanos en ámbitos países. Em, Como lo comenté anteriormente, pues este acuerdo, digamos que tanto Canadá como Ucrania se comprometen a seguir trabajando con el fin de poder fomentar el comercio y las oportunidades de inversión
para que las empresas en el país puedan ser. Como en estudio de caso, tenemos el acuerdo entre Canadá y Ucrania, un tratado de libre comercio, cobertura de bienes, un estado en vigor, fecha de la firma el 11 de julio del 2016, notificación en el artículo por el GATT con un fin de periodo del 2024. Por lo anterior, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ucrania, en el contexto de acuerdos comerciales, en su capítulo número 2, se nombra el Tratado Nacional y Acceso a los Mercados, donde especifica la eliminación de aranceles a las importaciones. Seguido a esto, después de una larga cuarentena por causa del COVID-19, una crisis económica, humanitaria y eventos climáticos adversos en Ucrania, estos factores provocaron una inflación principalmente en los precios de alimentos y energía. El conflicto entre Ucrania y Rusia deja una desaceleración de productos agroalimentarios, fertilizantes y combustibles. Debido a esto, las cadenas de suministros provocaron que millones de personas entre países no puedan suministrar alimentos ni fuentes alimenticias. Adicional a esto, eh, tanto Ucrania como Rusia tienen un porcentaje en exportaciones mundiales del 27% en trigo, donde ambos países suman tal porcentaje, lo cual, debido al conflicto entre ambos, afecta a otros países que importan el trigo. La invasión de Rusia a Ucrania inició el 24 de febrero del 2022, donde el presidente actual, Vladimir Putin, decidió llevar a cabo una operación militar especial. El ataque ruso aumentó la tensión con la Organización de Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, puesto que este organismo no ha intervenido de manera directa, pero sus Estados miembros sí han tomado medidas. Por un lado, se impusieron sanciones económicas que impactan gravemente a su economía. Efectos geopolíticos como el estrecho de Bósforo es un paso estratégico el cual determina el acceso o salida al Mar Negro, afectando la navegación y retrasos. Suecia y Finlandia afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania sobre el Mar Báltico, donde están bloqueados los pasos marítimos, lo cual hace que haya una deceleración en las fuentes alimenticias. Bueno, como conclusiones, la creación de las organizaciones internacionales como la ONU han tenido un propósito y es evitar la confrontación armada en mayor eventualidad, ya que los países miembros deben regir unas normas. La guerra entre Rusia y Ucrania nos permite ver de cómo la economía internacional se puede estancar por diferentes factores, que en tanto exportaciones se reducen con un comercio abierto y los aspectos geopolíticos se ven afectados por el conflicto. Gracias al acuerdo entre Ucrania y Canadá, la CUFTA, ambos países han fomentado el comercio, así como el fortalecimiento de la creación de empleo. La reducción arancelaria han permitido un incremento en las exportaciones e importaciones, fortaleciendo las relaciones comerciales con los proveedores y diferentes empresas que intervengan en el proceso de negociación. La guerra entre Rusia y Ucrania ha sido factores en el aumento de la inflación mundial, con el incremento de los costos de producción, lo que aumenta el costo de los productos y servicios afectados a nivel mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania es un conflicto que aumentó la inflación y afectó mucho la economía, gracias a que Ucrania es uno de los países con mayor producción de trigo, cebada y maíz, el cual debido a diversos conflictos con Rusia a nivel mundial
afectaron las exportaciones e importaciones de dichos países, así incrementando escasez en los productos en diversos países. Gracias al acuerdo internacional entre Canadá y Ucrania, ha ayudado a volver a reactivar la economía y las importaciones de bienes, ayudando a activar la economía mundial.